Buenas tardes, el tema del día de hoy son patrones alfabéticos y formas especiales de estrabismo. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León, y adicional a lo que vamos a ver algunas formas clínicas como sería la endotropía en B, la exotropía en V, la exotropía en A, el patrón en Y, también el patrón en lambda. Algunas formas especiales del estrabismo presentadas en ciertos síndromes, como es el síndrome de Duane, de Marcus-Gunn, también el síndrome de Moebius, en el caso de pacientes con miastenia, en el caso de también pacientes con sífilis, tuberculosis y también en pacientes con diabetes. Ya, con respecto a las formas clínicas, vamos a comenzar con la endotropía en V. En este patrón, la endotropía es mayor en infraversión que en supraversión, lo cual puede ser debido a una hiperacción de los oblicuos inferiores con hipoacción secundaria de los oblicuos superiores. Su manejo consiste fundamentalmente en hacer una retroinserción de los oblicuos inferiores en forma simétrica para no alterar la posición primaria. A diferencia de la endotropía en A, en estos casos la endotropía es mayor en supraversión que en infraversión y generalmente está causada por una hiperacción de los oblicuos superiores o de los rectos superiores. El manejo consiste en una retroinserción de los oblicuos superiores o de los rectos superiores en forma simétrica. Ahora vamos a ver lo que sería la exotropía en V. En este patrón hay generalmente exotropía en todas las posiciones, siendo mayor en supraversión que en infraversión. Está causada por una hiperacción de los músculos oblicuos inferiores o hipoacción de los rectos superiores, y su tratamiento es una retroinserción de los oblicuos inferiores o resección de los rectos superiores en forma simétrica, más la corrección de la exotropía en posición primaria. En cambio, la exotropía en A, la mayor desviación es en mirada hacia abajo, está debida a una hiperacción de los oblicuos superiores, esto generado por una hipoacción de los rectos inferiores. Su tratamiento es una retroinserción de ambos oblicuos superiores o resección de ambos rectos inferiores, siempre en forma simétrica, sumado a la corrección de la exotropía en posición primaria. Ahora vamos a ver lo que sería el patrón en Y. Este patrón se debe principalmente a una hiperacción de los oblicuos inferiores e hipoacción de los rectos superiores. Puede presentarse con ortoposición, endotropía o exotropía en posición primaria o infraversión. La magnitud de la desviación entre la posición primaria e infraversión debe ser igual, y entre estas y la supraversión de 15 prismas o más. Es así como pueden presentarse tres combinaciones. La primera, en la cual hay una endotropía e infraversión y una posición primaria. La segunda es con una endotropía en supraversión, que es menor. La segunda con una exotropía en posición primaria e infraversión y exotropía mayor en supraversión. Y finalmente la tercera en ortoposición en infraversión y en posición primaria. Su tratamiento consiste en realizar una retroinserción de ambos oblicuos inferiores o de una resección de ambos rectos superiores de manera simétrica, y adicionalmente la corrección de la endotropía o exotropía residuales en posición primaria. El patrón en A o lambda es una hiperacción de los oblicuos superiores o una hipoacción de los rectos inferiores. Se puede presentar en casos de ortoposición, endotropía o exotropía en posición primaria y también en supraversión. Algunas otras formas clínicas tenemos el patrón en X. Este se produce por una hiperacción de ambos rectos medios o hipoacción de ambos rectos laterales. Se presenta con una endotropía o exotropía en posición primaria. El patrón en rombo, en cambio, se produce por una hiperacción de ambos rectos laterales e hipoacción de ambos rectos medios. Se presenta con exotropía en posición primaria, que es mayor que la exotropía en supraversión e infraversión, pudiendo presentarse con ortoposición en supraversión e infraversión. Bien, ahora vamos a pasar a uno de los segundos capítulos, que son las formas especiales del estrabismo. Comenzaremos mencionando cómo se presenta en el síndrome de Duane.
Este síndrome se caracteriza por una limitación de la abducción, cambio de la hendidura palpebral en relación con las lateroversiones, aumentando esta en abducción y disminuyendo en aducción y acompañándose de endoftalmos. La mayoría de los casos son unilaterales y su etiología se ha atribuido a una alteración de la inervación del recto medio y el recto lateral por ausencia del sexto núcleo del par craneal, siendo este suplido por una rama aberrante del tercer nervio par craneal. Es importante diferenciarlo clínicamente de la parálisis del recto lateral. Está indicado el tratamiento quirúrgico si hay una desviación en posición primaria que usualmente se compensa con una rotación de la cabeza del niño. Ahora vamos a ver lo que sería el síndrome de Brown. Este se caracteriza por una hiperacción del oblicuo superior que genera una hipoacción secundaria del oblicuo inferior, hasta el punto de no permitir que el ojo pase de la línea media hacia arriba en abducción, de modo que sin serlo se comporta como una paresia del oblicuo inferior, lo cual desencadena secundariamente una hiperacción del recto superior contralateral. Generalmente es unilateral y en posición primaria puede no haber una desviación, y si la hay se presenta una compensación de la cabeza o una elevación del mentón. Aunque es controversia para la etiología, se han propuesto varias teologías como son el acortamiento de la vaina del oblicuo superior y el daño en la polea de dicho músculo, que puede ser congénito o adquirido. En los casos de adquiridos, por ejemplo, posterior a un traumatismo o una inflamación. Existen también casos en que puede ser iatrogénico, como cuando se hacen plegamientos nasales mayor de 10 milímetros sobre dicho músculo. En los casos de que esté de manera bilateral, siendo esta forma poco común, es común que se vea en los pacientes una exotropía en su preversión. El manejo de estos pacientes es netamente quirúrgico. Es indicado siempre en casos bilaterales y en casos unilaterales cuando hay una desviación vertical en una posición primaria. Para su corrección se realiza una retroinserción del oblicuo superior, que puede ser de manera unilateral o bilateral. Ahora vamos a mencionar lo que sería el síndrome de Merkus-Gunn. Este se presenta generalmente en forma de preferoptosis unilateral del párpado superior. Este se observa poco después del nacimiento y cuando el niño se alimenta hay sacudidas rápidas hacia arriba del párpado. Entonces, aunque está respetada la motilidad ocular, a veces hay una parálisis de elevación, generalmente de manera unilateral. Existen dos tipos. El primero, en que hay una sinequesia entre el músculo tiroideo externo y elevador del párpado, que se manifiesta con elevación del párpado al impulsar la mandíbula hacia el lado opuesto. Y en cambio el segundo tipo, donde la sinequesia se presenta entre el tiroideo interno y el elevador del párpado, presentando elevación del párpado al apretar los dientes o durante la alimentación del niño. Otro de los síndromes es el síndrome de Mobius. Se trata de una diplejía facial congénita en donde pueden estar combinadas la parálisis de los pares craneales, el sexto, el séptimo, el octavo y también el noveno. Ocasionalmente está asociado a retraso mental, anomalías torácicas, malformaciones de manos y piel y desnutrición. El compromiso del sexto par hace que el paciente se presente con endotropía bilateral. Las fases características de estos pacientes o niños son secundarias a la parálisis del sexto par, del séptimo par, e incluyen una incapacidad para sonreír y falta de expresión facial, ausencia del pliegue nasolabial y epífora debido a esta última, a falla de la bomba lagrimal por compromiso del músculo orbicular. También presenta sintomatología como ojo seco. También es necesario mencionar algunas enfermedades generales, como es la miastenia gravis. Este es un trastorno de la placa neuromuscular que se manifiesta por debilidad y fatigabilidad de los músculos voluntarios. Aunque puede presentarse en cualquier edad, no es común en niños. Se manifiesta por debilidad muscular que puede ser limitada a la órbita o sistémica.
En el primer caso se genera una blefareptosis de párpados superiores o debilidad de los músculos extraoculares y en el segundo caso un compromiso de los músculos esqueléticos. Aunque existen formas puras de compromiso ocular, en el 70% de los casos este precede y por un largo periodo de tiempo las manifestaciones son sistémicas. El compromiso ocular puede ser de manera uni o bilateral, generando en el paciente diplopía y ptosis palpebral. Por otro lado tenemos la sífilis. Esta es causada por una espiroqueta del género Treponema y de la especie pálido. Las manifestaciones de esta enfermedad pueden ser multisistémicas, incluyendo trastornos oftalmológicos y neurooftalmológicos. En estos últimos, las lesiones pueden localizarse en órbita, párpados, conjuntiva, córnea, retina, nervio óptico y también núcleos y pares oculomotores. En relación con las manifestaciones podemos encontrar una parálisis de acomodación y parálisis de convergencia y divergencia, alteraciones pupilares, una neuropatía óptica y parálisis o paresia de los músculos extraoculares. Siguiendo también tenemos en el caso de los pacientes con tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo gram positivo aeróbico que es responsable de generar la tuberculosis, una infección caracterizada por la formación de granulomas que puede afectar virtualmente cualquier órgano, pero principalmente los pulmones. Las infecciones secundarias o extrapulmonarias afectan comúnmente al sistema nervioso central, alterando tanto las vías visuales, sensoriales como las oculomotoras. Algunas de las manifestaciones neurooftalmológicas de la meningitis y la encefalitis por tuberculosis incluyen una parálisis oculomotora, siendo el tercer par el nervio más afectado, pudiendo ser una parálisis completa o incompleta. Y finalmente tenemos en los pacientes con diabetes esta que se puede generar una neuropatía, que puede ser la primera manifestación de un paciente con diabetes mellitus. Sin embargo, lo más común es que se presente después de varios años de un control inadecuado por parte de los pacientes. En este caso, el daño del sistema nervioso periférico, de la médula del cerebro, de las raíces nerviosas, siendo una causa del compromiso de las vasos nervori por la microangiopatía progresiva, generando una desmielinización y una destrucción de los nervios. Los nervios cranianos más comprometidos desde el punto de vista oftalmológico son el tercero, el sexto y raramente el cuarto par craneal, siendo la afectación simultánea de dos o más nervios oculomotores en un mismo ojo, así también como un compromiso bilateral que es de manera infrecuente. Esto último nos obligaría a descartar alguna otra patología.